Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Para mí es un honor, es un placer tener este programa especial en La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes con Cristina Dalmagro, una de las mayores especialistas, si no la mayor especialista, en torno a una gran escritora como es Harmonia Somers, que está llegando a un momento sorprendente en su difusión. Acaban de salir en España y por suerte ya están en Uruguay, están en Montevideo, están distribuidos en Montevideo, los cuentos completos de Harmonia Somers editados por Páginas de Espuma. Viene también con una faja de Samantha Schweblin, donde Samantha Schweblin dice, entre otras cosas, ¿qué es lo que me fascina tanto de Somers? El veneno que fermenta despacio, la imaginación salvaje domada con delicadeza. Atravieso sus cuentos como prismas, tan transparentes al entrar y al salir, tan múltiples y tan poderosos, tan únicos en su profunda vitalidad. Esto dice Samantha Schweblin, pero podríamos decir mucha cosa porque yo lo digo una y otra vez, el tema con Harmonia es que es media inasible, media inescrutable, está rodeada de una, ella misma lo decía, de una opacidad que es lo contrario a lo que uno normalmente lee. Siempre les cuento yo de Feliperto que tiene esa transparencia, esa visualidad. Bueno, Harmonia buscaba casi lo opuesto. Cristina Dalmagro, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el prólogo que haces a los cuentos completos de Harmonia Somers. Es un librazo este. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Y como vos decís, Harmonia, la escritura de Harmonia no deja nunca de producir nuevas sorpresas, nuevas incertidumbres, nuevos modos de reflexionar. No solo inabarcable, sino que es inacabable, no se cierra nunca el sentido. Y te cuento a modo de, a ver, sensación personal. Sí. Yo he trabajado durante muchos años con la obra de Harmonia. Entré y no pude salir nunca más. Entré hace 20 años. Y ahora cuando me convocó el director de la editorial Páginas de Espuma, bueno, para hacer el prólogo, releí todos sus cuentos nuevamente. Y encontré que era nueva, era una lectura diferente, no son esos cuentos que vos empezás y decís, esto ya lo leí. Claro, claro. Te sorprende cuando usa un adjetivo que no corresponde con el sustantivo al cual está, digamos, al cual adhiere. Te sorprende cuando en un momento, por eso yo comienzo mi prólogo diciendo, ¿y entonces sucedió qué? Claro. Esa frasecita, y fue entonces qué, y fue entonces cuándo, digamos, a lo que yo denomino el momento epifánico, te cambia el rumbo de esa lectura que comienza siendo llana, que comienza siendo simple. Te da otro rumbo y obliga al lector a volver hacia atrás, a decir, pero a ver, ¿qué pasó con esto? ¿A dónde Sí, ¿qué está estamos pasando ahora? A yendo? partir de que empieza ese momento, es gracioso lo que mencionaste, gracioso no, para mí fue muy importante, Cristina, porque yo no me había dado cuenta que los cuentos de Harmonia, por eso uno los ve tan complejos, tan oscuros, tan enigmáticos, tan poéticos. Es muy poética ella, es muy poética. Muy De poético. hecho, yo creo que se podrían algunas frases, directamente párrafos, poner en versos y yo lo he mirado, digo, pero esto es poesía, poesía en prosa, pero es poesía. Lo que no me había dado cuenta es que tenía esa estructura, por otro lado, tan sencilla, que es que comienza de una forma, parece que estaba el cuento evolucionando, y de repente entonces aparece tal cosa, y eso cambia no solamente todo, sino que cambia el enfoque
y uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que leí al principio era así, o sea, porque eso Sí. cuestiona lo que leímos al principio también. Sí, cuestiona, cambia de rumbo o de sentido, y no solo sucede en los cuentos, ¿eh? También en las novelas. Claro. También en las novelas y más una y otra vez. Entonces, nos va llevando hacia rumbos inesperados, insólitos. Ahí está lo insólito, ¿no es cierto? Claro. Porque te sorprende y te moviliza como lector. Además, yo creo que también provoca un efecto que como lectora para mí es muy importante encontrar en los textos, ¿no? Y es que a ver, genera una autorreflexión sobre lo que estás leyendo, genera la necesidad de detenerte en las palabras. No podés leer la armonía como lees a cualquier otro, ¿no es cierto?, escritor, que vos a lo mejor podés saltear algunas partes. Te Claro. saltas unas partes y el sentido se te va. Claro, Cada claro. palabra pesa, vale y es muy importante. Y eso, te digo sinceramente, para mí fue un redescubrimiento el haber tenido que, haber querido, porque yo no tenía la obligación de leer todos los cuentos de nuevo, pero los Claro. leí todos de nuevo. Haber disfrutado de nuevo esa lectura y haberme encontrado con una escritura que todavía me sigue sorprendiendo, atrapando y dejando en algunos casos signos de interrogación bastante grandes, ¿no? No cierran totalmente. Y eso es Bueno, justamente lo vos que sabés yo que quería. una gran escritora argentina, Eve Ward, Mm, que conversando una vez conmigo de Felisberto, yo le preguntaba de algo que ella había dicho, y ella repitió, Eve era una profesora de filosofía, digamos, ¿no? Como decirse Maya, también profesora de filosofía, pero ellas tenían muy claro, las dos tenían muy claro lo que es literatura y lo que es filosofía, ¿no? Entonces, Eve decía de Felisberto, y de ella misma también, que la literatura comienza antes de cerrar el concepto. O sea, la literatura aparece cuando no se cierra el concepto. Cuando eso se desliza hacia otra cosa, como hace Feliberto, y abre otro concepto, y dice, uy, y tampoco se cierra. Dice. exacto. Entonces, eh, lo estoy parafraseando mal, pero tipo, la literatura está antes de cerrar el concepto. Cuando lo cerrás, ya se puede decir de otra forma. Bueno, en el caso de armonía, esto no lo hace como Felisberto que se desliza para una cosa y para la otra. En el caso de armonía es, a ver, si yo tuviera, te voy a decir una pavada, pero si fuéramos a compararlo con el cine, bueno, la cámara en un cuento de armonía comienza adelante, bien, y de repente pasa, entonces, ¿qué? Y no sabemos dónde se pone la cámara, no sabemos si está abajo de la mesa, si está dentro del personaje, si está en un costado a 1 kilómetro y nos están mirando, no sabemos dónde se puso la cámara. Sabemos que todo, la historia sigue siendo la misma, pero cambia tan grande el enfoque, es tan esquinado, digamos, ella se pone tan esquinada que te obliga a tratar de decir qué está pasando acá, desde dónde lo estamos viendo y cómo continúa esto con lo que estábamos leyendo al principio. Obviamente hay una continuidad Sí, y sí. eso la historia continúa, pero no sabemos, a veces no se cierra tampoco, no se Por eso cierra. también me parece que causó ese desconcierto con sus primeras publicaciones, ¿no es cierto? Porque se lo vio como a lo mejor una pose, adherirse a nuevas corrientes de Claro. narrativas, y vos después con el tiempo te das cuenta de que es su forma de escribir, o sea, es su Sí, sí, forma de parece que, comunicar, es su sí, forma sí, de contarnos. ¿No? claro. Parece que se está haciendo la viva, quizás al principio, porque pensaban que esto viene de corrientes europeas, en fin, porque ella tiene unas Exacto. lecturas impresionantes, y después te das cuenta que cuando tiene que escribir una carta, cuando tiene que hacer una entrevista, siempre es así, siempre es así, Sí. siempre. Bueno, con respecto a las entrevistas,
Hay algo muy interesante y digamos que yo he descubierto unas facetas muy atractivas, por supuesto para los husmeadores de los escritores como somos los investigadores, en los documentos del Fondo Armonía Somers, que espero que pronto digamos, los que lo están alojando, que es el Centro de Investigaciones de la Universidad de Poitiers, terminen de acomodar cuestiones que tienen que ver con plataformas, usos y permisos para subir la documentación, carga de estos documentos y demás, para que todo el mundo pueda tener acceso a eso que debería ser un patrimonio de la humanidad, digamos, o sea, ¿no? Algo totalmente abierto. Volviendo al punto, Perdón, ahí está todo digitalizado en la Universidad de Poitiers, está está todo todo, digitalizado. yo he digitalizado absolutamente todo, con ayuda a lo mejor de algunos pasantes de allí, con algunos pasantes que fueron de la Universidad de Mar del Plata, otros de Córdoba, en fin. Se ha digitalizado todo, se ha controlado toda la digitalización, ha pasado a manos de un bibliotecólogo y una bibliotecóloga que han recodificado y en este momento estoy terminando de revisar esa recodificación para, digamos, que tenga un sentido. Hay ya montado en el sitio del CRLA Archivos un catálogo en el cual hay una introducción que yo escribí y un catálogo con algunas fotos que creo que también están algunas de ellas reproducidas justamente en el En sitio anáfora, en List anáfora, Blog, exactamente, en anáforas. Anáforas. Y en ese catálogo está, bueno, una descripción acotada de cada uno de los documentos. Ese catálogo tiene cerca de 200 páginas y hay más de 8.000 folios allí contenidos. Recordemos que fue donación de Miguel Ángel Campodónico y de Nicasio Pereira San Martín, y a quien le interese puede ir al sitio de la Universidad de Poitiers y ahí en un coloquio que se llama El bestiario en la literatura latinoamericana, está grabado, está filmada, digamos, la entrega de la documentación por parte de ellos dos. Esto para que quede, digamos, claro que, a ver, yo soy responsable de haber ordenado, organizado, codificado, descrito cada uno de los documentos en su título, contenido, tamaño, forma, tipo de papel, correcciones, no correcciones, si son manuscritos, si no son manuscritos, etcétera. Pero evidentemente que no soy responsable de la puesta en línea de esos documentos porque es algo que le compete a la Universidad de Poitiers. Ojalá pronto se pueda abrir. Pero fíjate que ese catálogo ya dio lugar a muchos, o varios, no tampoco muchísimos, pero varios trabajos de investigación. Porque se contactaron conmigo desde México, por ejemplo, desde Chile, desde Toulouse en Francia, desde Mar del Plata en Argentina, de distintos lugares, y dicen, ay, me interesa tal documento. Claro. Entonces, bueno, uno les autoriza el uso de esos documentos, se los paso porque los tenemos a todos escaneados y la gente está trabajando, los investigadores están trabajando con esos documentos. Que eso me parece que es muy importante porque abre también un campo de lecturas y relecturas y nuevas perspectivas porque la enfocan desde perspectivas teóricas que a lo mejor 20 años atrás eran insospechadas. Claro, 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 claro. Eso es Sí, sí, sí. Es lo que ocurre con los verdaderos clásicos, ¿no? Que son asediados o abordados desde distintos puntos de vista y siempre parece que están dando y dando más y dando más. Es lo que tiene la obra, para mí las obras maestras que yo las comparo
atención, capaz que lo mío es muy poético, pero tipo un mar oscuro, ¿viste? Melaza, y cada uno proyecta ahí y extrae de ahí una parte y dice, bueno, esto funciona así, funciona así, y después viene otro y te dice que funciona de otra manera, y que cada uno tiene razón a su vez, porque son como muy polisémicas, muy poliédricas. Cristina, vos estás, digamos, por eso yo Pero te decía, mira, me perdí el hilo. dale, dale, Iba con el tema de las entrevistas, que vos las sí, mencionaste, cómo las trabaja. Eh, y esto también surgió de conversaciones con Miguel Ángel Campodónico y demás, que la conocía muy bien. En el fondo, al Fondo Armonía, cuando yo me refiero a fondo, es el fondo de sus documentos allí. Poitiers, sí, de la Universidad Tenés Poitiers. borradores de entrevistas. Ella escribía sus entrevistas e investigaba para dar respuesta a las preguntas. A la manera Entonces, soviética, como hacían los dirigentes soviéticos de la URSS, que solo no respondían sé, por escrito, por escrito, para siempre, controlar todo. pero a la vez se documentaba. Vos ves que a lo mejor en una carilla tenés manuscritos, ¿no es cierto? Una respuesta, pero tachada, una flecha que te lleva a una página en la izquierda en la cual tenés citas textuales de escritores famosos, citas textuales de teóricos, que ella iba trabajando, ¿no es cierto?, la respuesta. No sé si es que no era espontánea, no importa, era muy cuidada. Muy Había cuidada. gran cuidado de su imagen pública también, ¿no es cierto? Y muy cuidada la escritura, o sea, fíjate que hay algo que es muy interesante y que yo presento acá en el prólogo, que, claro, lo que ustedes todos podemos leer es el artículo de Marcha, que es A la morgue con mis personajes. Fíjate que para ese artículo hay en el fondo 5 borradores diferentes, con una nota previa dirigida a Ida Vitale y a Ángel Rama, digamos, en la cual ella les dice: hoy me están poniendo en un brete, en algo, nunca supe escribir, ni quiero explicar nada acerca de mis cuentos, y me hacen preguntas acerca del origen de mis personajes. Entonces, es ese trabajo, ¿no? Con ese artículo, la seriedad, la profundidad, la meditación, las correcciones múltiples, eh, los cambios de los títulos de cada uno de los apartados, que después terminó siendo una página, ¿no es cierto? Pero es increíble cómo trabajaba la escritura de cada uno de sus textos. Esto eh, es muy interesante, y te digo que allí hay material como para indagar muchísimo. Pueden surgir muchísimos trabajos, artículos con lecturas nuevas, lecturas de textos nuevos, eh, realizar nuevos descubrimientos, que incentiva muchísimo a quienes están trabajando con. Bueno, otra escritora que sus entrevistas las contestaba por escrito y que mantenía también un tono siempre coherente y único es Marosa Di Giorgio. Marosa también contestaba por escrito y claro, uno dice, pero es impresionante cómo hablaba siempre Marosa, pero obviamente lo hacía por escrito. Son mujeres que están como volcadas a la escritura, como que viven dentro de la escritura y quieren mantener de alguna forma una coherencia total, digamos, como separándose, una cosa es la escritora y otra cosa sería, bueno, no sé coloquialmente ellas cómo serían, ¿no? Habría que preguntárselo a Miguel Ángel Campodónico. Pero a mí me interesa, María Cristina de Almagro, preguntarte esto. Vos estás al frente, digamos, de los estudios de armonía, viste cómo ha pasado ese desarrollo lento de su obra, ¿no?
En Argentina está muy difundida, está publicada, en Uruguay recién ahora, en el 2020, volvió a reeditarse, cosa que había un gran como silencio en torno a Armonía, los editores no se animaban a editarla, en fin. Y ahora, este libro que se llama Cuentos Completos, que está editado por Páginas de Espuma, que trae 600 páginas, en las cuales no solamente están los cuentos, sino que hay archivos, digamos, muy graciosos, mecanografiados, hay una especie de guión cinematográfico, una transposición que da ella de un cuento para tratar de ser filmado, o está creo que está también el epílogo, aquel que hizo a los 10 escritores, ¿no? A los 10 Sí, el cuentistas. posfacio, el posfacio. El posfacio que ella escribió para un, un libro de cuentos de 10 escritores donde estaba Miguel Ángel Campodónico, Carlos Pellegrino, Mario Lebrero, Sí, Teresa Teresa Porcellana, Porcecánski, sí, varios. que a mí me interesó mucho, vos en su momento no era accesible, me lo pasaste, y quise verla a Armonía teorizando, y pasa lo mismo que si quiero verla en la entrevista o que si quiero verla en el cuento. No encuentro lo que yo espero, encuentro a Armonía hablando de sí misma, o de ese mundo que tiene de la escritura, atención, con lecturas teóricas importantes y Sí, todo, pero sí, sí, ella sí. agarra sus lecturas teóricas y convierte todo en armonía. Bueno, ¿vos cómo ves este libro que, digamos, vos hablás de que Páginas de Espuma, de alguna forma, sucedió que en España, de la mano de Páginas de Espuma y a partir de la publicación de los cuentos completos de armonía, se pone de nuevo en el candelero la obra de una escritora uruguaya que en principio es difícil, pero que, bueno, está en España y, bueno, espero que sea en un momento traducida, vos estás en Washington DC, espero que entre en Estados Unidos en algún momento, porque ya sabemos que el mundo anglosajón después repica en todas partes, ¿no? De nuevo, ¿no? En España o Latinoamérica repica. Pero ¿cómo ves este paso? Mira, a mí cuando me contactaron para hacerme esta propuesta, digamos, de acompañar a la edición, eh, me- no sé, yo me sentí muy bien, me sentí muy gratificada, porque durante muchos años yo mencionaba Armonía Somers y la verdad es que nadie la conocía. Entonces, es muy difícil instalar a lo mejor un autor yo recuerdo haberla dado en la facultad, haber trabajado hasta inclusive en secundario algunos de sus cuentos en el colegio medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, Muerte por Alacrán. Pero no, es una autora que no sé, provocaba algún tipo de, no te digo rechazo, pero no sé si la dificultad, no sé si ese mundo tan de tantas carencias, ese ser humano tan conflictuado, ¿no es cierto? Y tan conflictivo que aparecen en sus textos, problemáticas que vos las mirás desde el hoy, 70 años después prácticamente de la primera publicación, y vos decís, wow, se animó a decir esto en ese Es momento. impresionante, sí, es impresionante, impresionante. Sí, sí, Se sí, animó sí. a hablar, no sé, de la maternidad, o sea, de la no maternidad o del no deseo de maternidad de la mujer, se animó a hablar del aborto, se animó a hablar de la homosexualidad masculina, femenina, recordar el cuento de la inmigrante, ¿no es cierto? Eh, se animó a, bueno, la mujer desnuda, el derrumbamiento, o Sí, sí, sea, sí. El y derrumbamiento, un cuento parece que se fue de los primeros que escribió y uno no puede creer. Bueno, yo cuando leí el derrumbamiento me pasó una cosa que no me ha pasado mucho, que es que me impresionó tanto que me puse a copiarlo, me puse a tipearlo y se lo pasé a una amiga argentina porque digo, chao, esta mujer lo que está haciendo con la Virgen y no sé qué, no puede ser lo que está haciendo. Y bueno, y nada, hace que la Virgen quiera tener parece sexo, en fin, no, 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 una cosa. inclusive la presencia de Dios es increíble. O sea, yo cuando trabajé con
con los elefantes, que bueno, también con mi tesis doctoral, esa publicación que me hicieron, y agradezco muchísimo porque fue un poco el detonante de mucha, buena parte de mi trayectoria después, inclusive en Francia, en relación a la obra de armonía, que lo publicó la Biblioteca Nacional de Montevideo, ficción desde los umbrales umbrales de la memoria, ya ni me acuerdo el título, mira, hace tantos años. Y ahí, por ejemplo, recuerdo cuando hacía que nosotros llamamos fichaje. O sea, hay toda una tesis doctoral para escribir acerca de la figura de Dios Sí, 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 sí. en los Voy a hablar de cuentos y en la sí, narrativa, sí, sí, sí. acerca de la figura de la mujer, acerca de, no sé, distintos tipos de relaciones humanas, relaciones familiares. El tema de las relaciones familiares es... Se atreve, perdón, se atreve una cosa que creo que ningún escritor se atrevió, me parece a mí, que es que, ¿qué pasa? Cuando uno escribe en el siglo XX o siglo XXI, y vos te comparás o pones al lado la Odisea, por ejemplo, y vas a perder, ¿no? Vas a perder, si te pones al lado de la Odisea vas a perder. Y ella en Retrato para Dickens lo que hace es poner capítulos escritos por ellas y un capítulo de la Biblia, de una novela de la Biblia. O sea, No solo eso, pone sabemos también... ese texto tiene una intensidad generada a lo largo de miles de años, que ha soportado esos miles de años, que es muy difícil que vos le ganes con tu intensidad. Y ella no tiene problema. No, No bueno, tiene problema. lo hace también en La mujer desnuda, acordate el discurso del cura, lo hace también en Solo los elefantes, eh, toma, y además en el retrato también coloca algo que vos decís, a ver, la Biblia y el calefón, porque coloca también recortes de el manual del pastelero y Ah, sí, sí, confitero. sí, 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 sí. Pero a Eh, mí me impresionó que pusiera casi una novela de la Biblia que está paralela casi, sí. y chau, y no se nota en el libro un peso mayor de una cosa con la otra. Y es difícil eso, no es fácil. eh, Cristina de Almagro, gracias por estar en la máquina de pensar. Para mí es un placer hablar con vos siempre. Siempre abierta para consultas, preguntas, lo que quieran, ¿eh? Porque para mí es un placer trabajar con esto. Qué ¿Mm? bárbaro, qué Y te bárbaro. agradezco muchísimo la entrevista, muchísimo. Gracias, Cristina, gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, gracias a vos. No, no se escucha. Hola, Johanna. Bueno, parece que hay un problemita con la conexión. Vamos a intentar llamar de nuevo. La idea es hablar con Johanna Holt. Y la idea es hoy en Avión de Papel, ustedes saben, es la columna que tenemos aquí en la máquina de pensar en torno a la literatura infantil. En este caso, la idea de Johanna, nos adelantó, era hablar de la literatura infantil en otras lenguas y hacer un homenaje a Eric Carle. Eric Carle es un escritor que, honestamente, yo no conocía, Eric Carle, pero es un escritor muy prolífico, un escritor... Ahí me dice que está... Johanna, ¿estás ahí? Bueno, a lo mejor ponemos un poco de música, Gervás, y vemos cómo arranca esto. Pero Eric Carle, simplemente decirles que fue un hombre que vendió 88 millones de copias de libros. Nada más. Johanna, sí, ahora... ¿Estás ahí? Estamos acá, ¿sí? Mm. Bueno, ya les adelanté, Johanna, bueno, hubo un problema ahí en la comunicación, pero Ya estamos, por suerte. arrancamos. La idea es hablar de literatura infantil en otras lenguas y hacerle un homenaje a Edith Carle. Exacto. Hoy nos pasamos, veníamos en todas las columnas mencionando la literatura nacional, hoy nos pasamos a la literatura de autores extranjeros o internacionales, pero con énfasis en su propio idioma, o sea, en el idioma en que fueron escritos. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, tenemos que pensar que no solamente leemos las traducciones, que, bueno, obviamente conviven los dos tipos de libros en las librerías y en las bibliotecas, sino que también en nuestro país
hay muchísima gente, muchísimos niños y jóvenes que leen en el idioma nativo, sea en inglés, en portugués, en francés, porque bueno, en la escuela, en sus entornos de aprendizaje, están aprendiendo estos idiomas, ¿no? O sea, en diferentes desarrollos o adquisición del lenguaje, ¿no? Sí, bueno, hablamos de colegios bilingües o de escuelas bilingües, claro. Hablamos de colegios bilingües, o sea, hablamos de lo público y de lo privado y de lo público. Hoy por hoy podemos hacer un raconto de la historia desde el año 2006, que se crea la Dirección de Políticas Lingüísticas en nuestro país. Empieza un énfasis muy decidido en el aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Y en el reconocimiento también de que el español en Uruguay no es homogéneo y convivimos incluso en la frontera con situaciones donde hay segundas lenguas muy importantes, más allá de las lenguas extranjeras como lo es, ¿no? El inglés, el francés, el italiano, más allá que también siempre pensamos en el inglés por ser hoy por hoy el idioma internacional, la lengua franca en el que todos nos hallamos impulsados para estamos aprenderlo, en ¿no? la aldea global y en donde la lengua franca, bien decís vos, es el inglés. Ahí está. Entonces, tenemos que ver que hay un panorama, hay montones de niños que están leyendo en sus aulas, en sus casas, libros que no son en español. Y en este sentido podemos ver también que hay diferentes, ¿cómo puedo decirlo? En este desarrollo del segundo idioma, de la lengua extranjera, hay diferentes estadios. Entonces podemos encontrar libros que son como muy básicos, pero para niños que están aprendiendo el idioma en la escuela, la trama esta que es sencilla, ahora vamos a ver algunos ejemplos, les es útil para aprender el idioma. Y bueno, obviamente... O sea que serían libros, perdón, de literatura infantil, pero para vehiculizar de alguna forma también al mismo tiempo un aprendizaje. Claro, son leídos, obviamente nos estamos acercando a la literatura y la cultura de otros países que hablar, pero a su vez favorecen la adquisición de vocabulario, de expresiones, incluso por ejemplo, los cuentos clásicos en inglés, es mucho más fácil después leerlos en inglés, porque al conocerlos en el idioma, en el español, es más fácil entender la trama y lo que sucede, y a la misma vez estar aprendiendo frases, vocabulario, porque ya lo conocemos en español. Ese pasaje con los cuentos clásicos en otro idioma es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, vamos de alguna manera como haciendo un bilingüismo con los libros ya conocidos. Claro. De todas formas, aunque sea el mismo argumento, en otro idioma siempre resuena distinto. Suena distinto. Por ejemplo, y justo tenía un ejemplo, en Los Tres Cerditos, cuando va el lobo golpeando la puerta, ¿no? Y empieza, ¿no? Hasta el ruidito, knock, knock, who's this? I'm the wolf, open the door. Y el cerdito dice, no, by the hair of my chinny chin chin. Eso como que no lo tenemos en español, esa traducción, ¿no? Por el pelo, por el pelito de que se arma ese redondito de los cerdos en la parte posterior del cuerpo, ¿no? Entonces tiene como otros sonidos. Y todos esos diálogos repetitivos son graciosos y a la vez son también como fáciles para ir repitiendo, para ir internalizando la fonética, que es también una de las cosas más difíciles que tenemos. Y todo esto también mediante la mediación de lectura, ¿no? Con un docente, o la lectura después más individual o autónoma de los niños. Al principio, obviamente, siempre hay un mediador. Tenemos el libro, ¿no? Con las ilustraciones, como siempre, que nos van ayudando a conocer lo que va sucediendo, porque también dentro de lo que es la docencia de una lengua extranjera, se apunta mucho el entendimiento global en cierta parte, ¿no? De los libros, y no tanto el analítico de palabra a palabra, letra a letra, que vendría a ser también como una mirada más adulta de lo que es el libro en otro idioma. Entonces lo que se apunta es eso, el entendimiento global, mediante acciones, bueno, todo lo que va sucediendo en la trama argumental de los libros. Y ahí hay millones de libros también, no solamente clásicos, pero otros como tradicionales, les podemos decir, de las culturas sajonas, que está, por ejemplo, The Farmer and the Beach, que es el granjero y la remolacha, la gallina haragana, de Lazy Hen, que también son como libros que parece que tuvieran como el mismo esquema. Es alguien, un personaje principal, por ejemplo, el granjero que quiere sacar su remolacha, y no puede, entonces empuja, ¿no? Y hace fuerza y llama al caballo. ¿Me puedes ayudar? Llama, y va llamando así a todos los animales
hasta que todos van ayudando, se van ayudando unos a los otros, y el ratón es el último que viene y pueden sacar la remolacha. Y todos así, como que siempre hay animales, y la misma situación se va sucediendo una y otra vez, y se van repitiendo, como te digo, como ciertas frases o ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta del granjero es, "Can you help me please?", y bueno, y ahí se va sucediendo, ¿no? Claro, claro. Lo que lo emparenta de alguna forma también estas narraciones que son como sencillas y repetitivas con la poesía también. Sí, exacto, y tiene como una musicalidad también, claro. Y hay una fonética que también vamos aprendiendo, que es diferente, como yo te decía, el escuchar, porque en cierta parte, y es muy lindo eso, incentivar no solamente la gramática, salir de eso y ir a lo que es el escuchar, a lo que es el hablar, que son de las habilidades macrolingüísticas un poco más difíciles cuando aprendemos una segunda lengua. Porque bueno, leer y escribir es como lo más que podemos hacer y tener, y estamos como más acostumbrados. Entonces claro. Está bueno abrir un poco el campo a otras experiencias y otras, ya te digo, macrohabilidades. Y aparte, en un mundo donde, digamos, lo multimediático está presente, digamos, ¿no? O sea, la voz, el audio, todo, ¿no? Sí, está todo como en un conjunto, ¿no? No es solamente lo que leo, sino todo lo... Claro. También de todo esto también tenemos videos, tenemos canciones, muchos de estos libros tienen su canción también con las mismas frases, entonces también es como lo veo desde otro lado, desde lo artístico. Entonces, bueno, como te decía, muchos de estos libros uno puede decir, bueno, son sencillos, la trama es muy sencilla, pero para el niño que tiene está en primaria, tiene entre 6 y 12 años, estos libros les favorecen ir avanzando escalón a escalón en esta adquisición. Incluso, bueno, no solamente en inglés, que hoy vamos a ver a Edith Carl, sino también hay, googleando, ¿no? Con otras experiencias en otros idiomas, tenemos 14 escuelas públicas hoy por hoy que tienen convenio con Francia en el plan ensamble. Estos niños tenemos que pensar que están leyendo libros en francés. Mirá vos. Sí, o sea que también no solamente están los libros de texto, donde decimos Lesson 1, Part B, sino que también tenemos literatura que viene de ahí. Y bueno, ni que hablar, que eso nos daría material, y tenemos material para otra columna, son los libros en portugués. Por el hecho de... Sí, te cuento una cosa que me pasó a mí cuando yo era chico. Yo iba a aprender francés con una señora, ¿no? Y esta señora, francesa era, ¿no? Me leyó Asterix en francés. Me lo iba leyendo y yo me devoré y cuando lo leí en castellano nunca fue igual. Siempre fue... No, porque todos los chistes internos que hay son impresionantes con respecto a las tartas, a los pasteles, en fin, a todo esto. Claro. Esto es un entre paréntesis, pero quiero decir que sumergirte en un idioma te cambia, por ejemplo, en este caso Asterix, totalmente. Me hiciste acordar también, en este paréntesis, también entro yo en la casa de mi abuela con los libros de Tintín, ¿no? Tintín, ¿no? Claro, que eran en francés, no entendíamos nada, pero los mirábamos y mi abuela nos empezaba a decir que había, y había era la primera vez que yo vi unos jeroglíficos egipcios, ¿no? Me acuerdo de esas ilustraciones, o sea que también, en una época donde el francés era la lengua franca, eso cambió también, ¿no? Entonces ahora... vamos todos para el inglés, que está bien, ¿no? Y bueno, y hablando del portugués, tenemos, justo estuve en comunicación con una maestra que trabaja en Rivera, donde las escuelas de tiempo completo no son en inglés, son en francés, en portugués. Los niños me decían, leen Monteiro Lobato de primera mano, Érico Veríssimo, Ciraldo. Claro. Ven también, hay dibujitos animados del sitio de Pica-Pau Amarelo, ¿no? El rancho del pájaro amarillo está traducido, que son clásicos que tienen en las escuelas y que claro, los tienen de primera mano porque es lo que hay, los entienden perfecto, ¿no? O historietas como Turma da Mónica, también las leen, están en contacto con, y otra literatura también local y que le favorecen a las escuelas. Bueno, leamos directamente de lo que tiene Brasil. Bueno, y vamos un poquito a Edith Carl, que pobre que lo tenemos ahora para presentar en este mundo, porque tiene que ver esto de Edith Carl, que hacemos un homenaje porque justo falleció en mayo de este año, y es impresionante. Él empezó como ilustrador y luego empezó a escribir sus propios libros, y escribió más de 70 libros. Y no solamente que escribió tantos libros, sino que es impresionante lo que se ha extendido sus ventas.
son números, ¿no? Pero para que veamos, 152 millones de copias de estos libros. Ah, sí, yo decía 88 millones leyendo acá Wikipedia y es Sí, 150 millones. Bueno, claro. es una locura, es una Es una locura. locura, porque quizá lo que leíste fue las millones de copias de este libro más famoso, que es The Very Hungry Caterpillar, que es traducido como la oruga glotona o la oruga muy hambrienta. Solo ese tuvo, porque, ¿qué pasa? Es este fenómeno del inglés en todo el mundo. Entonces, no solamente pasa en nuestros países, o sea, en todo el mundo se quiere aprender inglés, y estos libros son vendidos o sea, el inglés se está desarrollando en todo el mundo. Entonces, toda esta literatura es súper consumida. Pero aparte él, digamos, es ilustrador y yo me imagino que, digamos, esos libros también tienen como esa interacción, ¿no? De los... Exacto, sí, él empezó como ilustrador en la técnica collage, y bueno, y después fue invitado. Él nació en Estados Unidos y se fue para Alemania, y en Alemania, ahí tenía 12, 13 años, su profesor de arte lo invita a conocer, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, esa época donde todo se controlaba, hasta el arte. Entonces el profesor lo invita a ver otros artistas, y esos otros artistas eran Picasso, Paul Klee, Matisse, Frank Marc, y él se quedó, dije, mi profesor está loco, dijo, yo no puedo pintar esto. Y justo Frank Marc, que es un influenciador del expresionismo moderno, pintaba caballos azules. Y él se queda como impactado con eso, y vuelve a Nueva York a los 23 años, y empieza a trabajar como diseñador gráfico, y un día lo invitan a ilustrar un cuento muy lindo que se llama Brown Bear, What Do You See?, que es muy, muy leído, es muy lindo ese libro, y él lo ilustra. Y después se da cuenta, y ahí está mucho la ilustración y el texto, donde hay las ilustraciones de los libros de Eric son grandes, son bien, con los colores bien vívidos, y uno puede notar ese collage y esos trazos de pintura que hay por arriba. Claro, sí, no es, digamos, colores nítidos, lo estoy viendo acá. Y después hizo una Polar Bear, What Do You Hear? Sí, ese es buenísimo, porque es un poco de lo que te digo, de estos libros que se va repitiendo las mismas preguntas. Panda Bear. Claro, esos hay como una saga de eso. What Do You See? Y después hay unos que también son niños y se van también. En realidad estos libros son para presentar también animales, son para presentar colores, porque si vamos un poco, bueno, a qué podemos trabajar, como siempre llamamos al aprendizaje, bueno, hay mucho vocabulario, muchas de estas preguntas, bueno, colores, animales, etcétera. Y en una él hace un libro que se llama El artista que pintó el caballo azul, y cada animal es pintado de un color totalmente distinto al que sería en realidad. Un león verde, una vaca amarilla, un conejo rosado, obviamente el caballo azul. Entonces ahí todavía se trabaja el absurdo, la realidad versus fantasía, ¿no? Claro. Que también está siempre en el libro, porque siempre pensamos, a los niños tienen que verlas como es la realidad, las ilustraciones tal cual son en la realidad. Sí, a veces, en el naturalismo, caemos en ese naturalismo. Claro, y él lo quiebra, en ese sentido, bueno, vamos un poco más allá, vamos a imaginar otras cosas, ¿no? Y bueno, y en este libro, que es el bestseller, cumplió 90 años el libro, no, perdón, cumplió 50 años el libro. Sí, él murió con 91, pero estoy viendo acá, por ejemplo, que en otros idiomas bueno, no puedo contar la cantidad de idiomas, pero debe ser como... 66. Sí, 66 impresionante. Idiomas. Están en un listado de idiomas, es brutal. Es increíble. Sí, es increíble. Es increíble. 66 idiomas tiene este cuento de la oruga glotona, y es un libro que está hecho como si fuera, dice, taladrado, pero tiene un agujerito. Entonces, claro, uno se imagina a la oruga atravesando la manzana, porque es la historia tal cual de la oruga, que luego del huevo, todo el proceso que tiene una larva para convertirse luego en una mariposa. Entonces es todo ese camino, pero llevado obviamente a la ilustración y al libro, donde hay un agujero. Entonces esa oruguita el lunes pasa a través, dice she ate through, o sea, come a través de la manzana, el martes come a través de 2 peras, y así cada día va comiendo más y más y más, hasta que el sábado ya no puede más, porque come torta, helado, pepino, queso, salame, ya al fin se le fue todo lo que era más vegetal, y
la última noche tiene un dolor de panza horrible y se ve que está gordísima, ¿no? O sea, no era la oruguita chiquita, sino que dice very fat caterpillar. Y bueno, y ahí construye una casita, y esa casita se llama Cocoon, que es la crisálida. La crisálida. La crisálida. Y es se del ve año ahí, 1969, es increíble que eso es increíble. siga Y uno editando, lo ve sí, ¿no? y parece tan moderno el libro, Exacto, no ha perdido es cierto. vigencia. Sí, no se nota, sí. Es una belleza. Sí, y aparte aparte bueno, como que no estaba en la moda de ese momento, o digamos, es lo que pasa cuando algo está bien hecho, ¿no? claro, no estaba ni siquiera, yo pienso para atrás, hace 50 años, que cumplió hace poquito el libro, que incluso le pusieron a una especie de araña que encontraron en 2019, parecía a la oruga, le pusieron Urubalus carley, En honor. en honor a la oruga. Y a Eric Carle. Sí, y obvio, y a él, ¿no? No, es increíble. Y bueno, y después tiene otros libros también muy lindos, por ejemplo, tiene uno muy bonito, a mí me gustó mucho, que es de 1986, que se llama Papa, Please Get the Moon for Me. Papá, por favor, trae la luna hacia mí, de una niña que ve la luna y le pide al padre que se la traiga. Y el padre no hace otra cosa que buscar una escalera, estirarse, pero no llega a la luna. Entonces, el libro se va abriendo, las páginas se van abriendo y aparece primero la escalera, ¿no? Entonces uno se va viendo que la ilustración abarca otras dimensiones. Y bueno, y el padre sube y la luna se va haciendo cada vez más grande, pero claro, es tan grande que la niña no puede jugar con ella. Y la luna le dice, un día me voy a hacer pequeña y vas a tener el tamaño justo para que me puedas tener. Bueno, un minuto nos queda, ¿no? Vamos a hacer, bueno, sí. Y ahí termina la luna haciéndose pequeñita y va a la casa de la niña hasta que desaparece y después empieza a crecer la luna de vuelta. Bueno, ahí tiene también poco texto, pero muchas ilustraciones que el libro acompaña. Es un poco el juego de Eric Carle de tener eso, Perdón, ¿y el de la luna que me acabas de contar, también son desplegables? Sí, exacto. Ajá. Tiene algunas páginas donde se quiere ver, por ejemplo, cuando se hace la luna llena, se abren las 4 páginas del libro y se hace toda la luna para ver bien las dimensiones. Perfecto. Entonces el niño también interactúa con eso y tiene ese plus el libro de la ilustración que hace Eric Carle. Eric Carle murió con 91 años, vendió más de 150 millones de copias. La verdad que le mandamos acá un homenaje desde La Máquina de Pensar. El hombre es impresionante. Está su museo, tiene un museo del libro con imágenes, está su página web. Sí, la página web la que estoy viendo está muy bien, con muy fotos, con dibujos, muy linda, y con audios incluso, en fin. Con audios, con videos, incluso con actividades para hacer en casa y en la escuela, está muy interesante. Muy bien, Eric Carle quedó presentado, eso está linkeado también al blog de La Máquina de Pensar. Johanna Holt, gracias por estar una vez más en el Avión de Papel. Bueno, nos vemos de pronto. See you then. Muy bien, bye. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Cultura y también por Radio Uruguay a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy bien.